Iniciamos con la noticia del día. Acá en el Ecuador, el presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional la noche del 2 de enero las preguntas para la consulta popular que prometió ejecutar en sus primeros 100 días de gobierno. Son 11 preguntas y se enfocan fundamentalmente en temas de seguridad. Escuchemos. Hoy es un día muy importante porque cumplimos con la oferta de campaña de llamar a una consulta popular y construir el nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo. Esta consulta tiene 3 claros objetivos. 1. Intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. 2. Estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. 3. Esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Pasamos a revisar cuáles son las 11 preguntas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa. Comenzamos con la pregunta número 1. ¿Usted está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operen dentro y fuera del territorio nacional conforme a lo que está dispuesto en el anexo de la pregunta? La número 2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos viales y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Esto derivado a la cantidad de crímenes que se dieron en el interior de las cárceles. La 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? Una reforma que tuvo un buen resultado, sobre todo en Chile. Ustedes recordarán, se protegió a la policía para que pueda actuar y no recibir demandas. Esto también ha sido criticado por sectores de los derechos humanos, por supuesto, lo estaremos revisando. La 4 dice: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos, terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividades ilícitas de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme a lo anexado en la pregunta 4? La 5 establece si está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social. Actualmente hay beneficios penitenciarios que hacen que muchas veces salgan antes de lo establecido. En la 6, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para el uso civil, reformando el Código Integral Penal? Seguimos con la 7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Fuerza Nacional o las Fuerzas Armadas? Esto también reformando el COIP. La 8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a los servidores y las servidoras de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme al anexo de la pregunta 8? Esto mucho tiene que ver con el caso Metástasis y las revelaciones de corrupción que se han identificado. En la 9, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario de los bienes de origen ilícito? Esto tiene que ver con una simplificación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. En la 10, ¿está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros
para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme al anexo de la pregunta 10. Y finalmente, en la 11, que es alguna de las preguntas que más polémica ha generado, ¿está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negociaciones dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de estas preguntas? Estas son las 5 interrogantes de la consulta popular planteada por Daniel Noboa. Saludo de inmediato al doctor Hernán Salgado. Él es expresidente de la Corte Constitucional, con quien vamos a dialogar sobre la pertinencia de estas preguntas. Expresidente, gracias por este tiempo con Latinoamérica. Le saluda César García. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, señor periodista García. Estoy a la disposición para hacerle los comentarios del caso. Bien, hagamos un balance primero a nivel general. Estas preguntas, según su primera lectura, ¿se apegan a lo que dice la Constitución o pueden perfectamente ser pasadas por la Asamblea Nacional en leyes reformatorias o nuevas leyes de ser el caso? Muy bien. Usted acierta comenzando por esta pregunta, porque al observar el total de preguntas que está realizando para la consulta popular, la mayoría son factibles de llevarla adelante mediante el órgano legislativo, es decir, dar leyes, es decir, reformar leyes de aquellas que, materia penal sobre todo, pues que hay necesidad de hacerlo. Mire usted, esto nos demuestra, primera cosa, que no tenemos una legislatura capaz de realizar todos estos cambios sin necesidad de acudir a una consulta popular. Eso es un tanto, en mi criterio, vergonzoso. Y más todavía dicen que ahora la legislatura pues va a colaborar con el Ejecutivo. Y así nos han señalado. Pero realmente la consulta lo desdice, ¿no? Por lo tanto, en todo caso, no queda pues sino que el presidente, al no tener el apoyo del legislativo, o demore mucho, pues ir directamente a la fuente de la soberanía nacional, que es el pueblo. Ahora, mi siguiente consulta en ese sentido es, ¿se requiere que primero la Asamblea Nacional rechace o ante este supuesto que usted anuncia de que probablemente necesita rapidez? Bueno, la rapidez la necesita porque la situación que vive de inseguridad del país es notable, pero si es que la Asamblea no trata esto previamente, ¿hay algún problema en la Constitución para que los jueces de la Corte puedan calificarlo? Mire, no, eso es un comentario, diríamos, marginal, de constatar que nuestra legislatura es deficiente. Por eso está tan venidamente. No ha servido antes, no sirve ahora y no sé qué va a pasar después. En todo caso, esto no es óbice ninguno para que el presidente pueda presentar esta consulta popular y mande, como ya lo ha hecho inmediatamente, pues a la Corte Constitucional. El óbice son los 50 millones de dólares que va a costar esta consulta, ¿no? Y que dicen que, y así es, que no hay dinero, que estamos pues en bancarrota. Pero bien, y ha ido a la Corte Constitucional y allí dentro de 20 días los jueces deberán pronunciarse sobre estas preguntas si son adecuadas conforme manda la Constitución y la ley orgánica respectiva. Doctor, eso lo va a hacer. Quiero centrarme sobre la pregunta 8, que más allá del tema de las Fuerzas Armadas, que me parece que todo el país va a estar de acuerdo en votar a que participen en mayor medida. En la 8 se habla del control de los servidores públicos, de la función judicial.
Habla de una auditoría incluso a sus patrimonios. Hemos visto que en el caso Metástasis ha habido una penetración de corrupción en instancias incluso de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es su criterio como un profesional de las leyes sobre esta propuesta? Mire, toda auditoría es bienvenida, sea con razón de seguridad o de que estamos en esta metástasis de corrupción, es bienvenida. ¿Por qué? Porque todo funcionario público siempre debe estar presentando sus bienes, su acervo patrimonial a la vista de todo el país. Eso es ser funcionario público. Y no digamos pues un funcionario judicial. Yo creo que no había necesidad de pedirle de esta manera. Pero ya que aquí en Ecuador nos hacemos los sordos y los ciegos, pues no queda sino hacer una consulta al pueblo para ver qué dice el pueblo. Yo creo que será bienvenido estas auditorías, sobre todo a los funcionarios judiciales, que sabemos que hay algunos casos incluso que han sido acusados de lavado de dinero. Imagínense, el lavado de dinero. Eso no es poca cosa, ¿no? Para hacer un lavado de dinero se necesita mucho dinero. En su experiencia, ¿el incremento de penas en ciertos delitos sería positivo para poder reducir la cantidad de violencia, los índices que están afectando? O porque muchos analistas han planteado que hay estudios probados de que aumentando las penas no necesariamente hay una correlación en la reducción de estos índices. ¿Cuál es su experiencia? Efectivamente, como usted dijo al final, yo recojo ese criterio de que muchos tratadistas han señalado que no, que el aumento de penas no disminuye el delito. No hay una consecuencia directa. Y yo pensaría que tienen razón. El problema ecuatoriano es que los jueces no aplican las penas. Entran por una puerta, como bien dicen algunos dirigentes, algunos comandantes de la policía, como bien lo dicen. Entra por una puerta que ellos lo ponen y sale por otra puerta que el juez le abre. Y de esa manera, pues, no se puede hacer nada. Por eso, el aumento no es propiamente indispensable. Lo que se necesita que sea de una manera inexorable es la sanción que el juez está llamado a dar, que no puede decir que no ha pasado nada, que faltan pruebas. No, yo creo que en la mayoría de casos no hay esa situación. Ok, doctor, respecto a la polémica pregunta número 11, que el mandatario ha argumentado que se basa en la generación de empleo, ¿cuál es su criterio? Muchos expertos han señalado también que el lavado de activos en muchos países son usados, el tema de los casinos en los países para aprovechar esto y lavar dinero. ¿Es una pregunta pertinente en este momento? Mire, allí sí tengo que decir a la señora ministra de Gobierno y del Interior, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señora ministra? ¿Cómo va a dejar que el presidente pregunte tamaña cosa que no viene al caso en un contexto en que estamos buscando la seguridad nacional, que estamos buscando que las Fuerzas Armadas se unan a la policía para acabar con este movimiento criminal que hay en las calles? ¿Cómo se les ocurre? Realmente, señor presidente, también me avergüenza que hablen de una pregunta de si se deben abrir los casinos. Por favor, no estamos para esa situación. Ecuador no está para eso. Que se pueden abrir casinos, se pueden, bueno, ya lo prohibieron. También a eso, entonces, digamos, la pelea de gallos. También en el costeño, en los montubios, sobre todo, gustan muchísimo de la pelea de gallos.
Para eso los toros. Los toros también gustan muchísimo en la capital de la República. En fin, hay muchas cosas de esas ridículas que en el gobierno anterior del señor Correa se prohibieron de manera la más absurda, porque eso no tocaba hacer una consulta a sí mismo general. Eso es de acuerdo con cada provincia. Si a la provincia del Tungurahua le gustan los toros, pues siga. Si a Pichincha, que siga. Si en este caso pues nos hablan de casinos, yo estoy de acuerdo que los hoteles necesitan casinos para decir pues que son hoteles de lujo, hoteles importantes, hotel tipo de aquellos que hay en Las Vegas, pero el Ecuador no necesita esto. Y hacer una consulta popular para tamaña cuestión, mínima cuestión, digamos, tamaña y mínima cuestión, no viene al caso. Aquí Gracias, sí doctor. cometieron un lapsus. Ahí tienen ustedes el criterio del expresidente de la Corte Constitucional, que tendrá en sus manos la calificación de estas 11 preguntas que están ya sujetas al escrutinio social. Buenas noches, doctor. Que pase bien. Buenas noches, muchas gracias.